Buenas, mirá lo que es esta bondiola desmechada que la hice al horno. La verdad que queda riquísimo y es súper rendidora. Te puedo asegurar que si la haces para algún cumpleaños, algún evento o si tenés gente en tu casa, te va a salvar. Para esta receta compré aproximadamente 1,1 kg de bondiola y la dejé macerar toda la noche con mostaza y un poquito de miel. Le hice unos cortecitos a la bondiola y me aseguré de que se impregne bien toda la mostaza con la miel. Posteriormente la tapás con un film, si no tenés un film, con alguna fuente, y la llevas a la heladera toda la noche hasta el otro día. Para que después la carne la puedas desmechar, la cocción tiene que ser muy lenta. Yo le dejé aproximadamente 4 o 5 horas. Para las figacitas de manteca vas a necesitar 500 gramos de harina, 50 gramos de manteca y un sobrecito de levadura seca o 30 gramos de levadura fresca. Vas a empezar con 200 mililitros de agua tibia, una cucharada de miel o una cucharada de azúcar. Te aseguras de que la miel o el azúcar se disuelva bien y agregas los 10 gramos de la levadura. Lo vas a dejar descansar por unos minutos hasta que la levadura se active. Cuando lo tengas listo, vas a agregar la sal por la parte de afuera de la harina. Es importante que la sal no entre en contacto con la levadura porque la termina matando. Así que haces un huequito en el centro, vas a agregar la manteca y la levadura ya activada. Recordá que tenés todos los ingredientes de esta receta en la descripción del video. Si te gustó, por favor, dale me gusta y déjame en los comentarios qué te pareció esta receta. Vas a ir integrando de a poco la manteca junto con la harina y la levadura y vas a empezar a armar la masa. Si ves que es necesario, vas a ir agregando agua de a chorritos. Yo usé 200 mililitros de agua y fue suficiente. Esta masa requiere aproximadamente unos 5 a 10 minutos de amasado. Al principio parece una masa muy pegajosa, pero vos tenés que seguir amasándola por unos minutos y vas a ver que te va a quedar hiper tierna. Cuando la tengas lista, la vas a dejar descansar tapada con un film, con un repasador o con una fuente por encima. Más o menos media hora hasta que duplique su tamaño. Un poquito de harina por la mesada y vas a estirar la masa. Aproximadamente el grosor tiene que ser de 1 centímetro, porque después estos pancitos, estas figacitas de manteca, van a duplicar su tamaño. Por favor, recordá suscribirte y activar la campanita, así te llegan las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Gracias. Una vez que tengas la masa estirada, buscate algún cortante, alguna tapita, algo que tengas en la cocina del tamaño que vos quieras para estas figacitas. Cuando las tengas cortadas, las pasas a una placa y nuevamente las vas a dejar descansar por 25 minutos, media hora. Y antes de llevar al horno, la vas a pintar con manteca derretida. Puede ser con un pincel o, en mi caso, yo lo pinté con los dedos porque no tenía pincel. Se van al horno medio por 15 minutos y cuando salen volvés a pincelar nuevamente con manteca derretida y ya tenés lista estas figacitas espectaculares para estos sanguchitos. Y llegó la hora de cocinar esta bondiola. Una vez que haya pasado toda la noche embadurnada con la miel y la mostaza, le vas a cortar 3 cebollas, 2 zanahorias y medio morrón rojo. También, si te gusta, le puedes agregar un par de dientes de ajo. Y como la cocción
tiene que ser muy lenta a fuego muy bajo. Necesita mucho líquido. Así que yo le agregué 500 mililitros de cerveza negra, también opcional, y también le agregué caldo vegetal. Si querés, no le puedes agregar la cerveza y hacerlo todo con caldo vegetal. Es importante que el líquido cubra al menos 3/4 partes, es decir, por encima de la mitad. La vas a tapar completamente con papel aluminio o encima le vas a poner otra fuente y la vas a llevar al horno para que se cocine bien despacio. Cada 1 hora, 1 hora y media lo vas a ver si tiene líquido o si le falta. En caso de que le falte, le agregas caldo vegetal. Y mira cómo queda después de 5 horas. La carne se deshace sola. Ni siquiera es necesario cortarla. Con 2 tenedores la puedes ir desmechando y después revuelves todo junto con la verdura. Te puedo asegurar que esto no falla y queda con muchísimo, pero muchísimo sabor. Si decidís hacerla, contame cómo te salió en los comentarios. La verdad que es muy fácil y, como te mencioné al principio de este video, rinde un montón. Especial para cualquier evento, cumpleaños o simplemente si querés cocinar algo rico a tus invitados. Acá te dejo el link a otro de mis videos y el botón para que te puedas suscribir. Muchas gracias.